Tercer bloque de jornada política para hablar un poquito de economía, de escenarios políticos, económicos con el profe Daniel Escandison. Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por invitar. Profesor de la Universidad Católica, consultor, economista, de todo un poco. Me llenó de títulos. Zorra, todo el título. Y como consultor, ¿cuál es la pregunta que más les hacen? La que más, no hay una así, ¿no? Pero si yo tengo que decir cuál es la mayor preocupación, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, hoy tiene que ver con su nivel de actividad, es decir, con sus ventas. Hoy. Eso es lo que más le consultan. Más que consultar es la principal preocupación. Entonces, ¿cómo generar acciones para que luego se traduzcan en mayor nivel de actividad, mayores ventas? A partir de ahí luego viene la rentabilidad. Claro. Primero ventas, hoy, ¿no? Segundo, rentabilidad, y podemos decir tercero, alternativas de financiamiento. ¿No? Más o menos. Esas siempre suelen ser las principales preocupaciones a nivel pequeñas y medianas empresas, que por allí van intercambiando la ubicación en el podio de acuerdo al contexto. Vienen los empresarios y te dicen, tengo tanta plata, ¿qué hago? Pocos, ¿no? O sea, hoy no se están generando excedentes importantes, salvo en algunos sectores muy puntuales. Por ejemplo, algunos ligados a la tecnología o sector agropecuario, pero en general hoy no es la pregunta más recurrente hoy, ¿no? Tecnología software. Tecnología y generación de software, exactamente. Sí, producción de software, aplicaciones. Pero no es la pregunta hoy que más desvela. Sí, porque Córdoba tiene escenarios bastante distópicos. Digo, sí. Gente con muchísima guita como el agropecuario, sí, la generación de software, que pagan sueldos de $2000 a chicos de 18 años. Hoy 19. Te estás quedando corto, Chelo, ¿eh? Te estás quedando corto con los sueldos en el sector software. Hoy podemos hablar, tomando el dólar oficial, que incluso $4000, $5000. Chicos de 20 y pico de años. Sí. Y después tenés... Con un poquito de inglés, y en esa carrera ya pasaste al frente, ¿eh? Sí, y el inglés es... me gustan estas charlas porque por ahí hablamos de las cosas que nos pasan día a día y que le pasan a los distintos sectores, ¿no? Y quien maneja inglés, y obviamente tiene una formación y competencias como analista de sistema, ingenieros en sistemas, al salario promedio se le puede agregar un 20-25% más, ¿no? Inglés fluido, no inglés de leer o inglés medio Span English, ¿no? Como por ahí se dice, un inglés claro. Un inglés fluido, ahí tendríamos que sumar un 20-25% más. Sí. Hablábamos los otros días esto de, y lo decía yo recién en la editorial, esto de la habilidad del gobierno nacional de pegarse tiros en el pie, ¿no? Tremendo. Por esto de plantear escenarios económicos que muchas veces son positivos, por algunas medidas, pero por otro lado políticamente se cercena la imagen todo el tiempo. ¿Eso perjudica a la confianza en el sector económico? El lunes me tocó compartir un panel con una persona del sector inmobiliario que se mostraba conocido, ¿no? Que se mostraba bastante entusiasmado por las perspectivas que se estaban viendo, nuevos proyectos, la posibilidad de... el retorno ya está del crédito hipotecario, pero la posibilidad de que vaya creciendo la demanda de crédito hipotecario. Y esto lo veía como algo absolutamente positivo para su sector concretamente. De hecho, hay un indicador de julio que habla de los despachos de cemento que han aumentado con respecto al mes anterior, aunque la actividad de construcción, si nosotros seguimos a los indicadores, el mapa de indicadores que genera Orlando Ferreres, la construcción todavía está en negativo en julio. Pero volviendo a lo que decía este empresario, decía, mi preocupación es que el gobierno deje de pelearse, primero entre ellos, hacia adentro del partido oficialista, ¿no? Y estos de ustedes que opinan y están estudiando sobre política todos los días, lo saben mejor que yo. Y segundo, con actores de importancia también, ¿no? Entonces veía eso como un condicionante, como un probable obstáculo a ciertos indicadores que comienzan a mostrar
incipientes señales de recuperación, ¿no? Por ejemplo, en el sector minero, en el sector agropecuario. Sí, en general son números de la macroeconomía que pueden llegar a mejorar de ahí a que la gente en la diaria, en la micro, lo note. Acá hay un tema, Ale, muy complejo, muy complejo, y creo que va a ser muy difícil de superar, al menos en el corto plazo, que es la composición social y el agravamiento de la situación de pobreza. Lo podemos graficar en la pirámide social que viene sufriendo Argentina en los últimos años y cómo se ha agravado en los últimos meses. Es la famosa base de la pirámide, ¿no? Que hoy está siendo ocupada por, de acuerdo a distintas mediciones, entre un 50 y un 55% de la población. Y Córdoba no escapa a eso, ¿eh? No escapa en absoluto. Puede haber 2 o 3 puntos por debajo del promedio, que está en 55, y de esa habla, en un informe reciente, hablaba de un 50%, en las distintas composiciones de lo que por así denominamos clase baja, ¿no? Que son ingresos menores familiares a 900.000, 1 millón de pesos, ¿no? Para un hogar, saben que el hogar promedio en Argentina está compuesto por 3.6 personas, ¿no? O sea, un poquito menos de 4, ¿no? Ese es el hogar promedio. Y quienes tienen ingresos familiares inferiores a 1 millón de pesos aproximadamente están dentro de lo que se considera los distintos estamentos de las clases bajas, con una clase media cada vez menor y una clase alta muy chiquita. Entonces, ¿cómo se llega a esos sectores? Fíjate vos que en este mismo panel donde hablaba este empresario, una misma persona dijo, qué interesante toda que de nuevo el crédito hipotecario vuelva a ser opción, pero yo no calificaría. No calificaría con garantía o con los niveles de ingreso para ingresar a ese tipo de financiamiento en un país como Argentina, donde se da una situación inversa a todo el mundo. Acá tenemos que ahorrar 20 años para comprar una casa, ¿sí? Cuando en el mundo se pide un préstamo, se compra la casa y se lo pagan 20, 25, 30 años. Pero acá es la inversa. O más todavía. O más, porque muchas veces terminan pagando los descendientes, ¿verdad? Pero acá es la inversa, hay que ahorrar 20, 25, 30 años, dejar de hacer un montón de cosas, pagar alquiler y recién acceder a la vivienda. Es una cosa totalmente dada vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que, como decís vos, Ale, esa parte de la población significativa que no puede acceder a un nivel de vida que le permita, no sé, realizar sus aspiraciones, es complejo. Y un dato muy interesante también, ¿no? Que esto habla de una cuestión cultural, por eso la economía es una ciencia social, ¿no? Yo trato de verla más desde esa perspectiva y no tanto a nivel número. ¿Saben que el salario familiar, el salario, perdón, individual promedio hoy en Argentina está en alrededor de 930.000 pesos, ¿sí? Aproximadamente. Del sector formal, no tanto sector privado como público. Gente en blanco, hablando en términos bien claros. Y el salario promedio pretendido, cuando uno me pregunta en términos promedio a qué salario aspira la gente, es muy parecido, alrededor de 920.000 pesos. Quiere decir que la gente se está conformando en promedio con al menos no ser pobre. Al menos Sí, no que ser te pobre. alcance. Que te alcance para vivir, pero eso no te alcanza para invertir, No, para no nada. te alcanza para bienes durables, no te alcanza para irte de vacaciones, no te alcanza para Lo que darle pasa es que vivimos en un buena país donde educación no a tus enseñaron a hijos. ahorrar a la gente porque no se pudo ahorrar a la gente. No aspira Y más. donde el ministro de Economía te dice, vendan los dólares para pagar los impuestos. Otra gran pregunta que me han hecho estos días es estas campañas, ya que tocaste el tema de los dólares, de los supermercados, de aceptar... La cara chica, cara grande. Que como estrategia de marketing ha sido bastante atractiva, ¿verdad? Yo digo, primero, a ver, es una situación absoluta de un nivel de desahorro en que están cayendo amplios sectores de la población, ¿verdad? Porque tampoco ni siquiera hay posibilidad de hacer rulo, ¿no? Venderlo a 1.400, después con los pesos que vos te ahorrás. Entonces, ¿para qué atesora en general el argentino en dólares? Bueno, para comprar un bien durable, para irse de vacaciones, para cambiar el auto. Ya la casa, digo, tendría que estar ahorrando 25 o 30 años, sería imposible, ¿no? Pero, si yo voy a comprar yerba, azúcar con esos dólares, estoy generando un desahorro importante, ¿no? Los dólares que yo tenía atesorados los estoy desahorrando. Y me Como quedo con esos. comprar en súper con 3 cuotas sin interés. Absolutamente.
Recién me hablaba una gente vinculada a franquicias de la principal marca de helados del país. Dice, bueno, que estaban pensando en una promoción, en una franquicia, en una ciudad particular en la provincia de Buenos Aires, de, por ejemplo, por encima de 30, 40 mil pesos, permitir comprar helado en 3 cuotas. Fíjese a lo que se llega. Y esto está a las claras con los indicadores que estamos viendo. Si bien algunos muestran una incipiente recuperación, el consumo en julio cae el 16%. La producción de las pymes industriales en julio cae el 17%. Es decir que algunos indicadores son incipientes, pero todavía no se consolida una recuperación, ¿no? Me quedo con una frase que se le escuché al gobernador Yarlora cuando empezó su gestión. Van a lograr el equilibrio fiscal, pero en la paz del cementerio. Esta es la paz del cementerio. Que no haya producción, que no haya ventas, que no se mueva. Tenemos que estar muy, muy atentos y seguir con mucho detenimiento a algunos indicadores, porque todavía esa B corta la descartemos, la pipa de nadie, o sea, las formas gráficas de recuperación todavía va a ser muy, muy paulatina y segmentada en algunos sectores, focalizada en algunos sectores, ¿no? Puede ser minería, puede ser agro, puede ser producción automotriz a partir de la disminución del impuesto país, ¿verdad? Que pueda esto generar alguna leve, porque de los 10 autos más vendidos en el país, 6 se producen en Argentina, ¿tá? Entonces la disminución... Claro, 6 se hacen en Argentina, otros 4 son importados. La disminución de precio de los autos puede darse, pero no esperemos una gran reducción. De todas formas, ayer hablaba con un compañero que trabaja en Nissan y me decía que los autos no van a subir. O sea, con el impuesto, con la baja del impuesto país, al menos no sube. Pero no va a bajar. Pero tuvieron una recomposición de precios en agosto del 5%. ¿No? Entonces, probablemente dejen de subir. ¿Qué hacen las automotrices? Por ahí promedian el 2% de devaluación del dólar oficial con el aumento del resto de los insumos. Bueno, si acá una parte de los insumos no sigue o disminuye en costo por la disminución del impuesto, que bajó 10 puntos porcentuales, no pensemos que los autos van a bajar un 10%, ¿no? Claro. Dani, como siempre, un gustazo. Nada, da para seguir. Sí, interesante.